El invierno se intensificó cuando mi esposa, mi hijo y yo nos mudamos a nuestro nuevo hogar en Port Blossom. El viento del Pacífico traía olor a sal y pino. Ni siquiera había llegado del auto al vestíbulo cuando me encontré directamente con la familia de mi tía. Me miraron fijamente, sus expresiones eran un desastre complicado. La tía Carol habló primero, su voz cargada del viejo y familiar juicio. Quería saber cuánto tiempo planeaba permanecer escondido en la costa hasta que finalmente lo superara y regresara a casa en Denver para tener una conversación real con Audrey Thorne, la heredera de la corporación Sohn. Audrey, mi novia de la universidad, mi primer amor. Hace 5 años, teníamos previsto casarnos. Luego, el día de mi cumpleaños, todo cambió. Bajo la tenue luz de un bar en la azotea del centro, destrozó frente a mi cara el regalo que había pasado semanas preparándole antes de salir con Julian Reed, el hermano menor de su compañera de habitación. Estaba tan furioso que rompí con ella en el acto, preparé una maleta y huí a esa pequeña ciudad azotada por el viento a orillas del mar. Ahora, al volver a ver a mi tía, toda esa historia quedó suspendida en el aire entre nosotros. Ella suspiró dramáticamente. Audrey nunca te superó del todo. Sabes, incluso el día que se comprometió con Julian, dijo que si regresabas, empezaría todo de nuevo contigo. Empezar todo de nuevo. Una sonrisa amarga tocó mis labios. Tía Carol, respondí con voz tranquila, me casé hace 3 años. Tengo un hijo también. Audrey probablemente pensó que todavía guardaba algún tipo de rencor y que estaba jugando un juego largo. No tenía idea de que ya había pasado la página y comenzado un libro completamente nuevo. La noticia de mi matrimonio nunca llegó a Denver. Así que, cuando me encontré con mi tía aquí en Port Blossom, ella estaba completamente a oscuras. Empezó a caer una ligera nevada que cubría las calles de blanco. Regresaba caminando de la tienda de la esquina, con un paraguas en una mano y un camión monstruo a control remoto para mi hijo en la otra. Cuando pasé por el paseo marítimo, los vi desde la distancia. Mi tía Carol y mi prima Choe estaban allí de pie, mirándome con expresiones de pura sorpresa. 5 años. Y las primeras palabras que salieron de la boca de mi tía fueron una acusación: Leo, ¿dónde has estado escondido todos estos años? Ni una palabra, ni siquiera una llamada telefónica. La miré con frialdad. Mi cara era una máscara congelada. No había en mí el calor de un reencuentro largamente esperado. Ellas, por otro lado, parecían como si acabaran de encontrar oro. Leo, finalmente estás aquí, dijo Choe, prácticamente rebotando sobre sus pies. Audrey te ha estado buscando durante años. Tienes que volver con nosotros. La tía Carol asintió con entusiasmo. Tienes razón, Leo. No tienes idea. Ahora Audrey dirige el negocio familiar. Es una jugadora importante en Denver. Si ustedes dos volvieran a estar juntos, te casarías con una de las familias más poderosas del estado. Todos podríamos beneficiarnos de ello, ¿no crees? Los ojos de la tía Carol brillaron y Choe tenía una mirada soñadora en el rostro, imaginando ya los beneficios de esa unión. La ironía era risible. Eran los mismos parientes que no se molestaron en atenderme después de que mis padres murieron. Cortaron todo contacto, tratándome como a un extraño. Ahora que podía volver a tener algún valor para ellos, actuaban como si fuéramos una familia perdida hacía mucho tiempo. Solté una risa corta y fría, destrozando su fantasía. Audrey y yo hemos terminado. Ya pasó mucho tiempo. Dije su nombre, un nombre que había estado acumulando polvo en un rincón de mi mente, con el mismo tono plano que habría usado para comentar el clima, como si se tratara de una simple conocida. La tía Carol y Choe se quedaron congeladas, estudiándome con ojos incrédulos. No podían imaginarse que había avanzado tan completamente. Después de todo, mi obsesión con Audrey Thorne era legendaria en todo el campus. Solían susurrar a mis espaldas que el chico Vance, que no tenía padres que lo guiaran, era simplemente un impulsivo y temperamental que siempre causaba problemas. En la escuela, Audrey y yo éramos inseparables. Yo era un chico ruidoso y seguro de mí mismo en la secundaria, y nunca me importaron los chismes.
Desde el momento en que oficialmente comenzamos nuestro primer año en la universidad, estuve convencido de que ella era la indicada. Siempre estaba con ella, arrastrándola a los partidos de baloncesto y quedándome despierto toda la noche ayudándola a prepararse para los torneos de debate. Desde el día que nos conocimos a los 17 años hasta el día que cumplí 21, rara vez nos separamos. Si las cosas no hubieran salido mal, nos habríamos comprometido a los 25. Pero ese verano, Julian Reed, el hermano pequeño de su compañera de cuarto, vino a quedarse con su familia. Julian era tranquilo, educado, el caballero perfecto a los ojos de todos. De pie junto a mí, parecía el que debía estar a su lado. Yo era demasiado salvaje, demasiado rudo, exactamente lo que un chico de mi edad debía ser, pero no lo que un chico a su lado debería ser. Él es huérfano, corre salvaje. ¿Cómo puede compararse con un chico estable y bien criado como Julian? Esos susurros me afectaron. Estaba enojado y avergonzado. Necesitaba preguntarle a Audrey qué pensaba, si también me consideraba insuficiente. Pero cuando llegué al bar de la azotea donde se suponía que nos encontraríamos, Julian también estaba allí. Sonrió con esa dulce sonrisa suya. Leo, estaba aburrido este verano, así que Audrey me sacó. No te importa, ¿verdad? Normalmente no lo habría hecho, pero era mi cumpleaños. Audrey había prometido que celebraríamos solo nosotros dos. En lugar de eso, tomó el regalo que le había hecho un anillo de madera que yo mismo había tallado y pulido y se lo entregó casualmente a Julian para que se lo probara. Miré el anillo en el dedo de Julian, pensando en las noches que pasé lijándolo, y mi corazón simplemente explotó. Audrey, ¿qué demonios es esto? El bar estaba ruidoso, la brisa del mar se mezclaba con el olor a alcohol. Mi repentino enojo la sobresaltó. Ella gritó, miró a Julian y luego me llevó afuera a la terraza. Solo está aquí para pasar el verano. Le estoy mostrando los alrededores, dijo en voz baja. ¿Por qué estás exagerando? No sabía por qué. Quizás fue escuchar a todos elogiar a Julian mientras me menospreciaban. Quizás fue ver mi anillo en su mano. La agarré de la manga y mi voz sonó tensa. Entonces, ¿por qué le diste el anillo que te hice? Audrey dudó, con un destello de pánico en los ojos. Simplemente le dejé probarlo por diversión. Me burlé. Por diversión, ¿por qué no le compras uno nuevo? Fue un regalo tuyo, dijo ella. No es como si realmente se lo estuviera dando. Eso me calmó un poco. Todavía estaba enojado, pero seguí adelante. ¿Entonces crees que no soy lo suficientemente bueno? ¿De qué estás hablando? Que no soy lo suficientemente maduro. No lo suficientemente estable. Hizo una pausa y luego dijo en voz baja, a veces puedes ser un poco exagerado. La miré fijamente y le di un ligero empujón en el hombro. No fue fuerte y ella no reaccionó, pero el rostro de Julian se sonrojó. Parecía tan jodidamente inocente. Corrió y agarró el brazo de Audrey, su voz tenía un tono patético y dramático. Audrey, ¿estás bien? Es todo culpa mía. Hice enojar a Leo. Si tiene que estar enojado con alguien, debería ser conmigo. No dejes que se desquite contigo. Se paró entre nosotros, disculpándose en voz alta ante los demás clientes. Fue una escena perfecta de telenovela. Quise decirle que dejara de actuar, pero empezó a hablar más fuerte. Finalmente, Audrey le pidió a un camarero que la acompañara a una mesa para refrescarse, pero Julian se aferró a su mano, negándose a soltarla. Ella se volvió hacia mí, exasperada. Leo, demos por terminada la noche. Julian acaba de regresar a los Estados Unidos. Todavía se está adaptando. Necesito acomodarlo. Y así, sin más, mi fiesta de cumpleaños, la que había estado esperando durante semanas, terminó antes de que pudiera siquiera tomar una copa. Después de esa noche, el tiempo libre de Audrey ya no era mío. Julian siempre estaba allí, rondando a su lado. Cuando intenté verla a solas, tuve que hacerlo a escondidas, como si estuviéramos escabulléndonos, aterrorizados de que Julian se enterara. Fue una locura. Yo era el novio, pero de repente me sentí el otro hombre.
Mi frustración estalló en una cafetería junto al puerto deportivo. ¿No sientes como si estuviéramos teniendo una aventura? Lo solté de golpe. Audrey, que sostenía un capuchino, se estremeció y casi derramó espuma por todas partes. Un leve rubor coloreó sus mejillas. No me miró a los ojos. ¿De qué estás hablando? La miré fijamente. No estoy diciendo tonterías. Según nuestro plan, debería haberte propuesto matrimonio el año pasado. Ahora tengo que andar a escondidas como un ladrón solo para verte. Dime, si te pidiera matrimonio ahora mismo, ¿dirías que sí? La pregunta quedó flotando en el aire, una dura verificación de la realidad. Ella suspiró, pasó sus dedos por mi cabello y me acercó más. Tras pensarlo un momento, dijo, ya que te molesta tanto, hablaré con mi familia sobre nosotros. Una vez que lo arreglen con ellos, ya no tendrás que preocuparte por Julian. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios mientras sacaba un pequeño anillo de bronce de su bolsillo y me lo entregaba, un regalo de compensación por mi cumpleaños arruinado. Lo tomé y lo usé todos los días. Mi corazón se llenó con la esperanza de finalmente casarme con ella. Pero ese día nunca llegó. Ese octubre, mi vecino de al lado, lo más parecido a un hermano mayor que tenía, murió en un accidente. Mi propia familia, mi tía, había mantenido las distancias desde que fallecieron mis padres. Durante las vacaciones, mi casa era un cascarón vacío. Él era el único que había venido solo para hablar. Su muerte dejó un cráter en mi vida. El día del servicio conmemorativo, me encontraba encerrado en mi pequeño apartamento, ahogándome en una marea de soledad. Tuve una repentina y desesperada necesidad de ver a Audrey. Me puse una chaqueta y conduje directamente a su apartamento de lujo. La encontré abrazando a Julián, que acababa de salir de la ducha con nada más que una toalla envuelta alrededor de su cintura. Ella le daba palmaditas en el hombro, consolándolo suavemente. «Está bien, Julián, está bien». La mirada de pura ternura en los ojos de Audrey era como un cuchillo en el pecho. Me quedé paralizado y mi mirada se posó en los pedazos rotos de una taza de cerámica en el suelo, junto a la mesa de café. Fue mi regalo de cumpleaños. Me quedé despierto toda la noche para hacerla. Ahora yace en ruinas, un testimonio silencioso y burlón de mi fracaso. La rabia y el dolor se agitaban dentro de mí. Caminé hacia adelante y me arrodillé para recoger los pedazos. Solo entonces Audrey se dio cuenta de mí. Soltó a Julián y se giró. «Leo, ¿qué haces aquí?» La ignoré y me concentré en los fragmentos. Ella me agarró del brazo. La taza se resbaló y cayó hace un momento. Julián casi se quema. Yo traté de atraparla. «No te preocupes por esto, te conseguiré una nueva, ¿de acuerdo?» Mantuve la mirada baja y le quité la mano de encima. Sin decir palabra, me di la vuelta y salí del apartamento. Audrey me persiguió y me alcanzó junto a la fuente del patio del edificio. Me miró fijamente a la cara. «Mira, ¿qué te pasa?» Le devolví la mirada y el fuego en mis entrañas finalmente estalló. Podía ignorar los susurros de los extraños, pero no los de Audrey. Cada uno de sus movimientos, cada mirada, tenía el poder de hacer que mi mundo se descontrolara. Pero allí estaba ella, de pie como si no hubiera hecho nada malo. Luché contra el impulso de gritar, mirándola fijamente a los ojos llenos de pánico mientras preguntaba en voz baja, «Audrey, ¿acaso te preocupas por mí?» Ella se estremeció, sus ojos se desviaron mientras las puntas de sus orejas se ponían rojas. «¿Por qué preguntas eso? ¿Te preocupas por mí?» Necesitaba escucharlo. La respuesta lo decidiría todo. Pero ella esquivó la pregunta. «Hay gente mirando, Leo, hablemos de esto adentro». ¿De vuelta adentro? No. Vamos a resolverlo aquí y ahora. ¿Por qué puedes ser tan amable con Julián, pero no puedes ofrecerme ni una sola palabra de consuelo? Un dolor amargo se extendió por mi pecho. Abrí los brazos, queriendo abrazarla para adormecerme con su presencia. Pero ella puso sus manos sobre mis hombros, deteniéndome. Su voz era firme, «No en público, Leo, no hagas esto». Antes de que pudiera terminar, la voz de Julián la interrumpió. «Audrey.
Llegó corriendo, ahora completamente vestido, y naturalmente pasó su brazo por el de ella. La visión fue como un balde de agua helada en la cara. Dejé escapar una risa fría y sin humor. Claro, tenemos que proteger nuestra imagen. No como tu hermano pequeño, que puede abrazarte justo después de la ducha sin preocuparse por lo que diga la gente. Leo Vance. La voz de Audrey sonó aguda por la sorpresa y la ira. Algunos transeúntes comenzaron a murmurar, su curiosidad aumentaba ante mi acusación. Julián se tambaleó, su rostro se tornó rojo nuevamente, luciendo como una virgen sonrojada. El rostro de Audrey era una nube de tormenta. Ella agarró mi muñeca, su agarre era de hierro. Basta. Era solo una taza. La reemplazaré. No metas a Julián en esto. Su tono era una clara advertencia, sus dedos clavándose en mi piel. Pero el dolor en mi corazón era más agudo. Al verla protegerlo de esa manera, una sonrisa torcida se formó en mi cara. ¿Estoy inventando cosas o ustedes dos tienen mala conciencia? Lo vi con mis propios ojos, crack. El sonido agudo me interrumpió. Me quedé allí atónito. El calor punzante en mi mejilla dejó mi mente completamente en blanco. Habíamos estado juntos durante años y habíamos tenido nuestras peleas, pero cuando ella me levantó la mano por otra persona, eso lo cambió todo. Un destello de triunfo cruzó los ojos de Julián antes de disimularlo, murmurando, Audrey, no. Estaba jugando el papel de pacificador, ofreciéndome su compasión condescendiente. Audrey lo miró y su expresión se suavizó instantáneamente. Luego lo tomó del brazo y se lo llevó, como si quisiera decirme que ni siquiera era digno de su simpatía. Observé cómo sus espaldas se alejaban hasta desaparecer de la vista. Solo entonces las lágrimas empañaron el mundo que me rodeaba. A partir de ese día, los rumores volaron por nuestros chats grupales. Todo el mundo decía que Audrey Thorne finalmente me había dejado para siempre, que yo estaba acabado. Ya no se habló más de un compromiso por parte de Thorne Corporation. Mi corazón se sentía como ceniza fría. Abrí mi teléfono y borré la foto de nosotros en el campo de deportes de la universidad. Luego le envié un último mensaje diciéndole que habíamos terminado de una vez por todas. Después de eso, hice las maletas, dejé mi ciudad natal y llegué a esta pequeña ciudad envuelta en la niebla del mar. Hacía años que no ponía un pie en Denver. No fue hasta hoy, al ver a mi tía, que todo volvió a mí. Pero ahora yo era como una roca en la orilla, inamovible ante la marea. Todo había sido sin sentido. La tía Carol me observó durante un largo rato y luego forzó una sonrisa. Leo, todavía estás enojado con Audrey, ¿no? Me enteré de lo que pasó. Fue solo una pelea tonta. Eras joven. Seguramente ya puedas dejarlo ir. Le ofrecí una leve sonrisa. Lo dejé ir hace mucho tiempo. La Audrey que una vez fue todo para mí se había comprometido con Julián el año después de que yo me fui. ¿Y yo? Ahora tenía una esposa y un hijo. Éramos desconocidos. Al ver mi expresión tranquila, mi tía asintió. Qué bueno que haya seguido adelante. Hizo una pausa y añadió, pero Audrey todavía tiene un lugar para ti en su corazón. El día que se comprometió con Julián, ella misma lo dijo, si él volviera con ella, ¿estaría dispuesta a empezar de nuevo? ¿Empezar de nuevo? El día de su compromiso con otro hombre. Casi sentí pena por Julián. Me casé hace 3 años. Mi hijo tiene 2. ¿Estás sugiriendo que arrastre a mi familia de regreso a Denver para jugar a las casitas con Audrey Thorne? ¿Qué? ¿Estás casado? Los ojos de Chloe se abrieron con incredulidad. La tía Carol parecía como si le hubiera caído un rayo. Pero nunca pudiste superar a Audrey, ¿cómo pudiste? La noticia fue tan repentina que las dejó sin palabras. Solo dije, vamos, te presentaré a Noah. Noah es mi hijo. Cuando regresamos al apartamento, él estaba volando una cometa en el pequeño parque que había enfrente. ¿Ves a mi tía y a mi prima? Él inclinó la cabeza. ¿Están aquí para ver a mamá? Negué con la cabeza. No, amigo. Ella es tu tía abuela Carol y tu prima Chloe. Hola, tía abuela Carol. Hola,
Prima Chloe, dijo Noah con su voz brillante y clara. Su interés comenzó. ¿Este es realmente tu hijo? Parecían completamente perdidas hasta que lo vieron con sus propios ojos. Solo entonces comprendieron la realidad. Sonreí, alborotando el cabello de Noah. De regreso al interior, saqué una vieja caja de madera del fondo de un armario y se la entregué a Chloe. Hazme un favor y dale esto a Audrey cuando regreses. ¿Qué es?, preguntó curiosa. Solo algunas cosas viejas, dije tranquilamente. Cuando me fui de Denver, borré nuestras fotos con enojo, pero nunca pude tirar las pequeñas baratijas que me había regalado. En la caja había un prendedor de solapa de bronce antiguo que habíamos elegido juntos en la universidad. Me lo había regalado en su cumpleaños número 19 para celebrar el segundo aniversario del día en que nos conocimos. Ahora, años después, ella tenía su vida y yo la mía. Era hora de que el pin volviera a su dueña. Mi cara era ilegible. Chloe, sintiendo que no debía presionar, simplemente asintió torpemente. Debería decirle que tú también estás casado. Hice una pausa por un segundo. Ella puede saberlo o no. No me importa. Ver lo que había en la caja le dirá todo lo que necesita saber. Ella y yo estamos acabados. Ya no quedan lazos que cortar. La tía Carol suspiró, su rostro era una máscara de arrepentimiento, como si estuviera viendo un barco lleno de tesoros hundirse en el fondo del océano. No pudo evitar preguntar, Leo, ¿de verdad la has superado? Todos esos años, toda esa historia, ¿podrías realmente dejarlo ir? Asentí. Tengo todo lo que necesito. Quizás al principio irme había sido por odiar a Audrey, pero casarme con mi esposa fue una elección que hice con todo mi corazón. Mi tía no tenía nada más que decir. Ella y Chloe se fueron con la caja. Aproximadamente 2 semanas después, la noticia volvió a mis oídos. Chloe me envió un mensaje diciendo que le había dado la caja a Audrey en su fiesta de cumpleaños. Cuando Audrey la abrió y vio lo que había dentro, se quedó paralizada y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella le preguntó a Chloe dónde estaba. Chloe le dijo la verdad, está casado ahora. Esa breve frase aparentemente hizo que la gran Audrey Thorne se tambaleara. Su rostro palideció como una sábana mientras presionaba una mano contra su pecho y dejaba escapar unas toses entrecortadas. Nunca esperé que reaccionara tan violentamente y, ciertamente, nunca esperé que viniera a Port Blossom por sí misma. Ese día nevaba con fuerza cuando una figura solitaria apareció frente a nuestro edificio de apartamentos, con un aspecto tan desolado como un faro abandonado en la costa. Noah empujó la puerta del vestíbulo y me llamó, «Papá, alguien está aquí para ti». «¿Quién es?», pregunté confundido. Me asomé a la puerta y mi mirada chocó con un par de ojos dolorosamente familiares. Audrey estaba allí, sosteniendo un paraguas y con la cabeza gacha mientras miraba a Noah. Cuando me vio, se quedó congelada. El tiempo pareció deformarse y plegarse sobre sí mismo. Se veía más madura que en la universidad, más serena, pero sus ojos seguían siendo tan claros y profundos como el océano. Sus labios se movieron y su voz fue casi un susurro, «Ha pasado mucho tiempo, Leo». Fruncí el ceño, sabiendo que esto era inevitable. La miré a los ojos. «Señorita Thorne», dije, «un viejo amor reencontrado». Ella aún usaba mi primer nombre, yo solo tenía para ella un título frío y formal. Un destello de dolor cruzó su rostro. Miró a Noah y murmuró, «¿Es tu hijo?». Noah, desconcertado por su intensa mirada, se escondió detrás de mis piernas. Lo levanté, fingiendo no oír el temblor en su voz. «Lo es». Los copos de nieve se acumulaban en el borde de su paraguas. El rostro de Audrey era tan blanco como la nieve misma, casi mimetizándose con el paisaje invernal. Por un segundo pareció completamente perdida. Finalmente logró preguntar, «¿Por qué?». «No hay ningún por qué», dije con calma. «Casarse, tener un hijo. Es parte normal de la vida». «Normal», repitió, con una tormenta de emociones agitándose en sus ojos. Forzó una sonrisa amarga. Noah se asomó por mi hombro. «¿Quién es usted, señora?».
Audrey lo miró fijamente, sus ojos repentinamente enrojecidos. Soy una vieja amiga de tu papá. ¿Vieja amiga? Noah no entendió. Se refiere a alguien que conocí hace mucho, mucho tiempo, expliqué. Oh. Él me miró, confundido, sin entender por qué aquella mujer adulta parecía a punto de llorar. Leo, empezó a decir Audrey, pero la interrumpí. Deberías irte. Ella se quedó helada, observando mientras me giraba con Noah en mis brazos y regresaba adentro. La nieve caía con más fuerza y no tenía intención de invitarla a entrar. Permaneció allí, inmóvil, bajo la tormenta durante un largo rato. Cuando finalmente dejó de nevar, aún estaba allí, con el rostro descolorido por el frío. Suspiré, sin querer encontrar un cuerpo congelado en mi puerta por la mañana, y abrí la puerta de nuevo. ¿Qué es lo que realmente quieres? Sus ojos se clavaron en los míos. Leo, ¿todavía me odias por haberte golpeado aquel día? Fruncí el ceño. Eso ya terminó. Pero yo aún no lo he superado, dijo. Todos estos años nunca lo he olvidado. Levantó la vista y, bajo el paraguas, aquellos ojos que una vez me habían cautivado seguían igual de profundos, pero ahora no tenían poder sobre mí. Audrey me miró fijamente con desesperación. ¿Qué hará falta para que me perdones? Esto lo hará. De repente tomó mi mano y, con un movimiento brusco, la usó para abofetearse. El sonido fue nítido y fuerte en el aire tranquilo. Una marca roja apareció al instante en su pálida mejilla, e incluso mi palma hormigueó por el impacto, pero no sentí nada. Solo dije dos palabras frías: déjalo ir. Ella no lo hizo. Sus ojos buscaban desesperadamente en los míos algún destello del viejo sentimiento, alguna pizca de preocupación. Solté una risa seca. Me estás haciendo daño. Se estremeció y su mano finalmente cayó. La realidad pareció derrumbarse sobre ella. Nunca volvería a sentir nada por ella. No deberías haber venido aquí, dije rotundamente. El día que te comprometiste con Julian, ¿todo terminó entre nosotros, o realmente esperabas que volviera arrastrándome hacia ti? Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz tembló. ¿Por qué no? Estuvimos juntos desde la secundaria. Se suponía que envejeceríamos juntos. Él ya no te pertenece, dijo una voz cálida y suave detrás de mí. Una mujer se acercó con una cámara colgada al hombro y una sonrisa apacible en el rostro. Leo, ya estoy en casa. Verla me transformó. Una sonrisa genuina se dibujó en mi cara mientras corría hacia ella y la envolvía en un abrazo, levantándola del suelo. Clara. Incluso como esposo y padre, no había perdido esa parte impulsiva de mí. No era de esos hombres que fingen ser reservados y estoicos para parecer maduros. Yo entregaba todo mi cariño, todo de mí, a la gente que amaba. Afortunadamente, Clare era mi esposa. Ella nunca pensó que yo fuera imprudente ni me rechazó, simplemente rodeó mi cuello con sus brazos, sonriendo con dulzura. ¿Qué haces en casa tan temprano?, murmuré contra su hombro. La sesión de fotos terminó antes de lo previsto, dijo Clara. Al cliente le encantaron las fotos, así que volví de inmediato. Abrió la cremallera de su bolso y sacó una bolsa de papel que contenía 2 rollos de canela calientes. Conseguí esto para ti y Noah. Todavía están calientes. Luego miró a Audrey. Las miradas de ambas mujeres se cruzaron, y el aire crepitó con una tensión silenciosa. Fue Clara quien rompió el silencio, sin perder su sonrisa. Debe ser la señorita Thorne. Audrey se irguió, su postura irradiaba la autoridad que había perfeccionado en el mundo corporativo, aunque la marca roja en su mejilla estropeaba el efecto. Miró fijamente a Clara, su voz llena de desdén. ¿Y tú eres su esposa? No eres nada especial. Eso es lo mejor que puede hacer una ejecutiva de alto nivel, pensé. Clara se volvió hacia mí con un tono juguetón y herido. Leo, no soy nada especial. Inmediatamente tomé su rostro entre mis manos. ¿Qué? Por supuesto que no. Clara Hayes es la mejor fotógrafa de Port Blossom. Tu trabajo es brillante, tienes un ojo increíble y eres hermosa, ¿a quién le importa lo que digan los demás?
Le lancé una mirada fulminante a Audrey, que parecía haber recibido una puñalada. En Denver, habría defendido a Audrey ante cualquiera, pero nunca la habría despreciado así frente a otra persona. Su rostro se puso pálido, un destello de celos puros cruzó sus ojos al mirar a Clara. Di un paso adelante. Gracias por venir hasta aquí. Seamos decentes. Deberías irte. No hay futuro para nosotros. Con eso, Clara y yo nos volvimos para entrar. Audrey entró en pánico y apoyó una mano en el marco de la puerta para impedir que se cerrara. Espera, déjame decirte una cosa más. Hay tantas cosas que nunca te conté. Respiré profundamente, agotando mi paciencia. ¿Qué más hay que decir? Sostuvo mi mirada helada, sus propios ojos temblaban, pero las palabras no salieron. Me conocía. Sabía que, en ese momento, nada de lo que dijera haría diferencia. Finalmente, su mano cayó. Permaneció allí, con los hombros hundidos en derrota. La puerta se cerró, dejándola afuera, sola. Clara me quitó suavemente los copos de nieve del abrigo. Está bien, dijo con ternura. La miré y suspiré. No puedo creer que me haya seguido hasta aquí. Hace 5 años, cuando me fui de Denver, estaba tan decepcionada de mí que no dijo ni una palabra para detenerme. Luego se comprometió con Julian. Creí que se había olvidado de mí. ¿Por qué aparece ahora, tan destrozada? No pude ignorar la mirada rota en sus ojos cuando vio a Noah. ¿De verdad creía que se había estado guardando para mí todos estos años? ¿Con qué fundamentos? Una oleada de irritación me invadió. Solo quería que esta conexión tóxica entre Audrey y yo se cortara para siempre. Pero pensaba demasiado. Ahora que sabía dónde vivía, empezó a enviar cosas. Cinturones caros, gemelos, relojes, chaquetas de diseñador, modelos coleccionables, tarjetas gráficas de primera línea, auriculares con cancelación de ruido, equipos de pesca de alta gama. Todo lo que un hombre pudiera desear, ella lo enviaba. Todo, por supuesto, excepto equipo fotográfico. Lo devolví todo, pero ella no se dio por vencida. Un día, cuando Clara estaba en una sesión, apareció de nuevo. Esta vez fui lo suficientemente inteligente como para no abrir la puerta, pero subió por la escalera de mantenimiento al costado del edificio. Me reí mucho. La directora ejecutiva de Thorne Corporation, subiendo una escalera hacia mi balcón. ¿No te preocupa que alguien te vea? No sería bueno para tu imagen. Audrey tosió levemente. No me importa. Ella me miró fijamente, su mirada intensa. Vine aquí para preguntarte una cosa, ¿por qué te casaste con ella? Ella no es más que una fotógrafa de poca monta. ¿Cómo es posible que sea lo suficientemente buena para ti? ¿Usó algún tipo de truco? ¿Te obligó a casarte con ella? Mientras hablaba, un brillo frío apareció en sus ojos. Si ella te obligó, juro que no dejaré que se salga con la suya. La miré divertido y resoplé. Nadie me obligó, yo elegí esto. Pero ella es solo una fotógrafa, insistió Audrey alzando la voz. ¿Qué ves en ella? ¿Qué tenía Clara que no tuviera Audrey Thorne? Ni siquiera se dio cuenta de lo retorcida que se había vuelto su expresión. Negué con la cabeza y mi voz destilaba desdén. Hiciste toda esta investigación sobre mí, sabes que ella me salvó la vida. ¿Alguna vez te detuviste a pensar por qué mi vida estaba en peligro en primer lugar? Ella me miró confundida. ¿Por qué? La mueca en mi cara se hizo más profunda. Porque volví a Denver una vez. Dejarla atrás había sido un acto de orgullo. No pasaron más que unos pocos meses para que el arrepentimiento se instalara. La vida en Port Blossom no era fácil. Los inviernos eran brutales. El viento del océano me enfriaba hasta los huesos. Estaba solo en un pequeño apartamento, sin amigos ni familiares. Y todo lo que hacía cuando no estaba trabajando era mirar las cosas viejas que ella me había regalado. Cada objeto guardaba un recuerdo. ¿Cómo no iba a extrañarla? Mi ira se desvaneció lentamente y fue reemplazada por recuerdos de los buenos momentos. Incluso empecé a culparme a mí mismo. Quizás fui yo quien reaccionó exageradamente y no debería haberla acusado públicamente de ser demasiado cercana a Julian.
Ese tipo de conversación podía arruinar su reputación. Quizás tenía derecho a estar enojada. Me convencí, lo racionalicé y regresé en secreto a Danvers. Mientras caminaba por las calles familiares, pensaba en cómo actuar con calma, en cómo no dejaría que ella viera lo rápido que había cedido. Primero tendría que disculparse y prometer que mantendría la distancia con Julian. Perdido en mis planes, caminé hacia la casa de su familia, solo para verla decorada con cintas y flores, y una multitud festiva derramándose sobre el césped. Me detuve confundido y le pregunté a un anciano en la acera cuál era la ocasión. No me reconoció porque venía del camino de entrada. ¿Quién más?, dijo casualmente. Las chicas Thorne se comprometen. Es su gran día. Todas las calles fueron bloqueadas para la fiesta. Me quedé congelado en el lugar. Un rugido en mis oídos. No podía creer lo que estaba oyendo. Me tomó un largo momento pronunciar las palabras, ¿quién? ¿Con quién se compromete? Se suponía que su novio sería yo. Ah, cierto, rompí con ella. Un dolor sofocante se apoderó de mi pecho. No podía respirar. Mi mente estaba estancada en un solo pensamiento, Audrey realmente ya no me quería. Había estado ausente solo 5 meses y ella ya estaba comprometida con otro. Nunca había intentado encontrarme. En cambio, fui yo quien regresó arrastrándose, con la esperanza de arreglar las cosas, solo para descubrir que ella ya no me necesitaba. Entonces la vi. Un automóvil lujoso se detuvo y ella salió, estirándose para tomar la mano del hombre que emergía del interior. Después de todo, era el compromiso de Thorne Abbes. El hombre era solo un cómplice. La figura me resultaba vagamente familiar. Alguien entre la multitud suspiró con admiración, es Julian Reed, por supuesto, ¿quién más sería? Solía imaginarme mi compromiso con Audrey. Sería exactamente así, ella en un hermoso vestido, yo en traje, sintiéndome un poco incómodo, pero esperando a que ella tomara mi mano y me guiara hacia nuestra nueva vida. Pero cuando finalmente llegó el día, yo era solo un extraño observando desde la barrera. No tuve el coraje de enfrentarla. No pude dejar que me viera, porque fui yo quien terminó todo. Yo fui quien se fue en un ataque de orgullo. Pensé que ella me perseguiría y me pediría que regresara. En lugar de eso, simplemente me reemplazó, como si no importara si estaba allí o no. Con Julian a su lado, ¿por qué me esperaría? Quedarme aquí por más tiempo sería simplemente humillante. Me di la vuelta y huí. En el camino de regreso a Port Blossom, tuve un accidente. Un coche delante de mí frenó bruscamente y me desvié para evitarlo, haciendo que mi coche girara y se precipitara por un acantilado. Clara estaba por casualidad al pie de ese acantilado. Ella estaba allí fotografiando la costa y me encontró hecho pedazos. Si no fuera por ella, probablemente habría muerto allí mismo. Un cliché patético y enamorado. Incluso después de una experiencia cercana a la muerte, no pude deshacerme de la desesperación. No podía comer, no podía dormir. Al verme consumirme, Clara me llevó a su estudio fotográfico. Todos los días, personas de todos los ámbitos de la vida acudían para tomarse fotografías. Algunos estaban radiantes, otros nerviosos, pero todos intentaban capturar un momento que valiera la pena recordar. En comparación con ellos, mi regodeo parecía autocomplaciente. Pasé menos de 6 meses allí antes de sentirme demasiado avergonzado para caer más bajo. Clara no solo salvó mi cuerpo, también me sacó de la niebla de mi propio dolor. Trabajaba incansablemente, pero nunca se quejaba, filmando en el lugar todo el día y volviendo a casa para sentarse conmigo por la noche. Incluso si era un idiota, sabía que tenía que devolverle su bondad. Una vez que me recuperé, me quedé para ayudarla en el estudio, organizando el equipo y editando fotos. Con el tiempo, algo creció entre nosotros. Fue mutuo, natural e inevitable. Nos casamos. Luego Noah se estableció en Port Blossom y se relacionó con la familia de mi tía. Los fantasmas de mi pasado comenzaron a emerger uno por uno. Pero ya no era el mismo Leo Vance. Nunca volvería a sentir esa atracción hacia Audrey Thorne. Mi corazón ya no subía ni bajaba con cada una de sus palabras o acciones.
Para mí ahora ella era solo una extraña en la calle. Le conté toda la historia, quería que comprendiera de una vez por todas que realmente había seguido adelante y por completo. Audrey, estábamos enamorados. Te amé más que a nada. Pero todo eso es cosa del pasado. Tú tienes a Julian, tu prometido, y yo tengo a mi familia, mi puerto seguro. ¿Qué sentido tiene prolongar esto? Mientras hablaba, el rostro de Audrey se puso aún más pálido, como si su alma estuviera siendo extraída de su cuerpo. Regresaste a Danvers, susurró. No entendí su reacción. Yo solo asentí. Y entré directamente a tu fiesta de compromiso con Julian. Señorita Thorne, ¿de qué se trató nuestra gran pelea? Julian, ¿verdad? ¿Qué me ocultabas entonces, Julian? Por ahora, cada uno toma su camino. Estamos viviendo nuestras propias vidas. ¿Por qué no puedes simplemente aceptarlo? Expuse la causa y el efecto con la mayor calma que pude, pero sus ojos se pusieron verdes. Ella negó con la cabeza. No es lo que piensas, sus labios temblaban como si estuviera ocultando un secreto doloroso. Soltó una risa amarga. Su expresión era una mezcla de tristeza y arrepentimiento. ¿Qué pasaría si te dijera que solo estoy tratando de hacerte enojar? ¿Me creerías? Me quedé congelado. Una ola de confusión me invadió. ¿Hacerme enojar? ¿Qué significa eso? ¿Estaba tratando de decir que su compromiso con Julian era solo un juego para vengarse de mí? Bajé la mirada. Una sonrisa triste tocó sus labios y las comisuras de sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas. Leo dijo lentamente, ¿crees que eres la única persona que he amado? ¿Que lo único que alguna vez quise fue pasar mi vida contigo? Su voz era suave y profunda, una confesión que llegó 5 años tarde. Nunca me avergoncé de ti, Leo. Tal vez otras personas preferían un hombre tranquilo y serio, sofisticado y estable. Claro, Audrey solo había estado enamorada de un chico salvaje, apasionado y enérgico que fue su primer amor. Su nombre era Leo Vance. Y cuando cumpliera 25 años, se iban a comprometer. Nunca supo cuántos años había pasado su novia soñando con ese día. Pero ese día se convirtió en un espejismo. La vida está llena de desconexión, de amor profundo y de malos momentos. Estaban tan acostumbrados a su patrón de peleas y reconciliaciones que pensaron que su vínculo era inquebrantable, cuando en realidad era tan frágil como el rocío de la mañana. Audrey sabía que sus padres preferían a Julian y que tenían reservas sobre mí. No era ciega al hecho de que la presencia de Julian estaba haciendo mi vida más difícil, que cada vez más personas me menospreciaban. Pero se dijo a sí misma que no tenía nada que ver con Julian, que no tenía malas intenciones. Y en cuanto a mí, la tenía. No importaba si a nadie más le gustaba, siempre y cuando ella sí. Ella nunca se dio cuenta de que también estaba siendo influenciada, de que poco a poco me iba alejando, de que incluso en un momento de mi más profunda desesperación me había levantado la mano. No me golpeó fuerte, pensó que no dolería tanto. Pero un hombre no llora por dolor físico, llora cuando se le rompe el corazón. Audrey se dijo a sí misma que no debía ser débil, que necesitaba aprender una lección, y me acusó públicamente de tener un romance con Julian. Había sido demasiado indulgente conmigo en el pasado. Pensó que me dejaría enfriar por unos días, pero nunca imaginó la gran sorpresa que le tenía guardada. Cuando recibió mi mensaje de ruptura, sus ojos ardieron de rabia. Lo que la enfureció aún más fue la última línea: Audrey, espero que tú y Julian tengan una maravillosa vida juntos. ¿Estaba siendo sarcástico, burlón o autocrítico? Su corazón era un nudo de ira que, combinado con la persuasión de su familia y de Julian, la llevó a ignorarme deliberadamente. Esperaba que regresara con el rabo entre las piernas y me disculpara, pero simplemente salí de la ciudad y desaparecí. Audrey casi arrojó su teléfono contra la pared. Sus padres aprovecharon la oportunidad para hablarle de su futuro. Como ya había terminado con ese chico Vance, pensaron que tal vez debía considerar a Julian. Ella dudó. Nunca tuvo la intención de que las cosas llegaran tan lejos con él, pero si Leo escuchaba que ella se iba a comprometer, seguramente eso sería suficiente para hacerlo quebrar, ¿verdad? Él volvería corriendo hacia ella,
pidiéndole perdón. Y así, en un ataque de rabia y orgullo, aceptó. Incluso publicó las fotos del compromiso en Instagram, tomando una captura de pantalla de mi mensaje sarcástico para conservarlo como recordatorio de su enojo. Pero se aferró a esa ira, esperando. Incluso un año después, todavía no había intentado encontrarme. No sabía que yo había huido a Port Blossom y que ni siquiera me había enterado de su compromiso. Lo único que sabía era que no había aparecido. Pensó que realmente la odiaba, que ni siquiera me molestaba en reaccionar a la noticia. Entonces Audrey Thorne, en un acto de autodestrucción, se comprometió con Julian Reed, apostando a una mano perdedora. Nunca supo que yo estaba parado al final de la calle, observándola tomar el brazo de otro hombre. Un romance universitario, un primer amor destruido por el orgullo y la incomprensión, enviando a dos personas por caminos que nunca volverían a cruzarse. El día de su compromiso, Audrey aún se aferraba a una pizca de esperanza imposible. Incluso anunció delante de todos sus invitados que, si Leo Dance regresaba, dejaría todo para estar con él. Pero nunca regresé. Mi propio orgullo me llevó más lejos de lo que ella jamás habría podido imaginar. Años después, su prima Chloe le regaló una caja de madera. Dentro estaban el prendedor, el anillo, los boletos viejos de los partidos que habíamos visto y las fotos descoloridas. Ella se emocionó mucho, pensando que finalmente había resurgido, y ansiosamente preguntó dónde estaba. Chloe dudó y luego dio el golpe final: él está casado ahora. Fue como si un rayo cayera sobre ella y destrozara cada una de sus ilusiones. Audrey ni siquiera se dio cuenta de que se agarraba el pecho, una tos aguda y desgarradora le quitó el aliento. Una mancha de sangre apareció en las yemas de sus dedos. ¿Dónde está?, susurró. Pobre Blossom. La nieve comenzó a caer de nuevo, cubriendo el mundo de blanco. Después de decirme que nunca se había avergonzado de mí, cayó en un silencio extraño y angustiado, su expresión oscilaba entre la sombra y la luz. Dentro, Noé se despertó de una pesadilla. Entré en su habitación y lo levanté, murmurándole palabras tranquilizadoras. A través de la ventana, Audrey me observaba, y su frenética energía pareció finalmente agotarse. Lo siento, dijo. He sido una perturbación. Me quedé un poco sorprendido, parecía que finalmente se estaba rindiendo. Entonces no te acompañaré, dije tranquilamente. Ella miró hacia abajo y asintió. Está bien, volveré en unos días. Dudó un momento. ¿Puedo sostenerlo? Fruncí el ceño y mi postura se volvió cansada al instante. Ella se apresuró a explicar: no te preocupes, es como cuando sostienes al hijo de un amigo, ¿está bien eso? Mientras hablaba, miró a Noé y sus ojos se llenaron de un profundo anhelo. Si las cosas hubieran sido diferentes, ¿habría necesitado alguna vez pedirme permiso para sostener a su propio hijo? Noé la miró fijamente y luego extendió sus pequeñas manos. Tía, espera. No podía entender la confusa historia entre los adultos, solo percibía su tristeza. Los ojos de Audrey se iluminaron y me miró con una expresión suplicante. Suspiré y le pasé a Noé. Cuidado, hay que apoyarlo así. Le mostré cómo sostenerlo correctamente. Ella miró su carita, que aunque era joven, ya tenía la misma forma de mis ojos. Parecía hipnotizada, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras una leve sonrisa tocaba sus labios. Noé se acercó y le tocó la mejilla. Tía, ¿por qué lloras? Porque le fallé a alguien que me amaba mucho, susurró. Si no hubiera cometido un error, tal vez su hijo y yo tendríamos más o menos tu edad. No, al menos 5 meses mayor que tú. 5 meses, una cantidad específica y significativa de tiempo que ahora se había convertido en un arrepentimiento permanente grabado en piedra. ¿Es eso suficiente?, le dije. Lo has visto, lo has sostenido. Deberías dejar de enviar esos regalos. No quiero tener que explicarle a mi esposa por qué tengo un dinero escondido. Ella asintió amargamente. No lo haré. Cuando Clare llegó a casa, se enteró de que Audrey había venido e inmediatamente preguntó si todo estaba bien. Se ha ido. Se acabó. Hemos terminado. Completamente terminado.
No te creo, dijo Clare. Solo pude ofrecerle una sonrisa cansada. Para ser honesto, yo tampoco lo creía. Pero su familia nunca le permitiría volver a involucrarse conmigo. Los padres de Aubrey nunca me habían querido. Ahogado en la burbuja del amor joven, nunca me di cuenta de lo cruel que era el mundo real. Ahora lo entendía. Si no fuera por ellos, ¿mi relación con Aubrey se habría prolongado tanto tiempo sin ningún progreso real? ¿No fue hasta que apareció Julián para abrir la última brecha entre nosotros? Todos esos chismes que lo elevaban a él y me derribaban a mí tenían que haber salido de alguna parte, una campaña deliberada para hacerme rendir. Los padres de Aubrey ciertamente habían trabajado duro. Una mueca fría tocó mis labios mientras alejaba los recuerdos de Dandor. No tenía idea de que cuando Aubrey regresó a casa tuvo una gran pelea con su familia, citando diferencias irreconciliables. Rompió su compromiso con Julián. Él estaba de pie en su puerta, su habitual comportamiento tranquilo y sofisticado había desaparecido, su rostro estaba rojo de rabia. Todos estos años fui solo una mascota para ti, algo con lo que jugar cuando estabas aburrida e ignorar cuando no lo estabas. Aubrey, ¿eres siquiera humana? Al final, sin embargo, Julián se fue. No puedes luchar contra una corporación. Aquí, en la pobre Blossom, Clare y yo convertimos nuestro negocio de fotografía en algo exitoso. Noé creció a nuestro lado. Llegó otro invierno, la nieve caía espesa y rápida. Noé se presionó contra la ventana, mirando hacia afuera. Papá, dijo, creo que veo a alguien que conozco. Me reí. No me digas otra vez que es el chico del pretzel. Noé se sonrojó y meneó la cabeza. No, esta persona tiene unos ojos muy brillantes, como el océano. La descripción me provocó una sacudida involuntaria. Solo podía ser Aubrey. Debes haber estado viendo cosas, dije. Tal vez, murmuró Noé, inseguro. La nieve era tan pesada que no podía estar seguro de si los ojos eran reales o solo un truco de la luz. Al verlo todavía mirando por la ventana, suspiré. Vamos, deja de mirar. La cena está lista. El cálido aroma de la comida llenó el apartamento. Afuera, la figura en la nieve pareció sonreír, luego se dio la vuelta y se alejó. La nieve se acumulaba sobre su paraguas, cubriendo un rostro que ya no era joven y que ahora estaba surcado de finas líneas. Solo sus ojos permanecieron inalterados, tan claros y profundos como el lugar donde el mar se encuentra con el cielo.